El escritor uruguayo Eduardo Galeano alguna vez mencionó desde sus venas abiertas de América Latina: cada vez que Estados Unidos salva a un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o en un cementerio. Encontramos un texto bastante interesante titulado Del corolario Trump a la doctrina Monroe, I Take West o La Paz por la Fuerza, de el maestro colombiano en economía y especialista en ciencias de la complejidad y promotor de la paz, Camilo González Pozo. En este comienza introductoriamente mencionando palabras más, palabras menos de Donald Trump desde el pasado 2 de diciembre de 2025. 2 de diciembre de 1823, la doctrina de la soberanía estadounidense quedó inmortalizada en prosa cuando el presidente James Monroe mencionó que Estados Unidos jamás flaqueará en la defensa de nuestra patria, nuestros intereses, ni el bienestar de nuestros ciudadanos. Hoy mi administración reafirma con orgullo esta promesa bajo un nuevo corolario Trump de la doctrina Monroe, que el pueblo estadounidense pues defenderá. No las naciones extranjeras ni las instituciones globalistas. Siempre el pueblo estadounidense siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio. Entonces, estas palabras fueron dichas 102 años después de haberse edificado esta doctrina Monroe. Pero bueno, vamos por partes. Se presenta la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025, que tiene también como título NSS 2025, que fue presentada el pasado 5 de diciembre del año pasado. Ahora, aquí va a haber varios puntos interesantes. Vamos a mencionar cada uno. El primero, la reivindicación explícita de primacía continental y como mecanismo para gestionar el declive relativo a la hegemonía estadounidense frente al ascenso de China como potencia mundial. Otro punto es frenar y cortar en lo posible la influencia económica china en América y Europa, mantener alianzas estratégicas en Medio Oriente y fortalecer a Israel como plataforma en el área de Medio Oriente, intentar aislar a Irán y también disputarle a China la incidencia y la cooperación con la India, y además de mantener a Taiwán independiente, ¿no? Entre comillas. Otro punto es revertir la invasión migrante y del crimen transnacional, que aquí va a haber muchos puntos de justificación. Se habla de la defensa del dólar como moneda hegemónica del sistema financiero mundial, también del comercio, y en especial de las transacciones de energéticos, sobre todo el tema del petróleo, de la tecnología, de los minerales, ya sean críticos o de tierras raras. Las estrategias de seguridad incluyen la revitalización del complejo militar con un enfoque de paz mediante la fuerza. Esto a través del fortalecimiento de la capacidad de armas nucleares y construir sistemas de defensa, de acción fatal y un escudo de oro para contener cualquier tipo de ataque. Bueno, esto dentro de Estados Unidos. El pretexto, ¿no?, ante lo que sucedió el día de hoy, que fue una cuestión histórica incluso, pues se da desde el enfrentamiento militar al narcoterrorismo, así es como lo mencionan, y a las organizaciones foráneas de crimen organizado cuando es funcional a los objetivos de control, ¿no?, entre comillas, del hemisferio occidental y también entre comillas al nuevo orden en construcción, así es como lo menciona el propio gobierno de Estados Unidos. Obviamente la crítica se centra en, bueno, pues cómo ocurrió, ¿no?, con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien, bueno, ya había sido acusado de narcotráfico, pero después fue indultado por el propio sistema de justicia estadounidense, ¿no?, ante este crimen. La estrategia, pues obviamente desde el manejo de elecciones o cambios de gobierno, desde los golpes de Estado, o incluso la deposición, como acabó de ocurrir, la deposición, digamos, ya sea por secuestro o asesinato por operación militar, ¿no? Y pues ellos lo justifican como en caso de ser necesario. Entonces ahí tenemos puntos bastante, pues, digamos, importantes dentro de este plan, que bueno, otro es la recuperación económica de la industria militar, ¿no?, desde la compra de armas a Estados Unidos, socios en la reconstrucción de países devastados y socios en el reparto de recursos y nuevos mercados, ¿no?, como suele suceder. Desarrollo energético de alta tecnología, de datos, de inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, ¿no? Y ojo, la apertura de un nuevo eje petrolero mundial en América Latina,
en la franja que va desde Venezuela y Guyana hasta Brasil y Argentina, porque ya Medio Oriente dejó de ser el epicentro del petróleo, así es como lo marca este plan de, digamos, de seguridad nacional. También menciona que el continente americano, que reclama a Estados Unidos como su área de influencia, debe retomar, pues, digamos, en esta parte, ¿no? En la presencia de potencias extracontinentales, una posición de rechazo, ¿no? Hablando de China, de Rusia, incluso de Irán. Un eje de dominio en el hemisferio occidental, desde Alaska hasta la Patagonia, incluyendo a Canadá, a Panamá y hasta Groenlandia, ¿no? Como, bueno, ya se había mencionado algún par de años atrás. También tener el control militar político, económico, tecnológico, de materias primas, obviamente, y de mercados en todos los países del continente americano es una de las premisas. Por ejemplo, ellos mencionan que negarán a competidores extrarregionales la capacidad de desplegar fuerzas de otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio, ¿no? Ya nuestro entre comillas, así es como lo menciona este establishment. Recompensaremos y alentaremos a gobiernos, partidos políticos y movimientos del hemisferio que estén alineados, ¿no? A nuestros principios y estrategias, pero no debemos pasar por alto a gobiernos con perspectivas con quienes, sin embargo, compartimos intereses y que además desean trabajar con nosotros, ¿no? Entonces esto ya incluso desde la Casa Blanca ya fue una mención bastante importante, más allá del discurso, ¿no? Que se emitió el día de hoy. También en este plan se menciona el cumplimiento de la ley, que el cumplimiento de la ley y de tratados no debe ponerse por encima de los objetivos contra los migrantes y narcoterroristas, ¿no? Aquí, obviamente, pues esto va a ser también un punto de justificación, ¿no? A quienes consideran invasores. Y los términos de nuestras alianzas y los términos de nuestra ayuda deben estar condicionados a la reducción de influencia extranjera adversaria, ¿no? Y obviamente la toma de, pues por ejemplo, ya por parte de los salvadores, digamos, instalaciones militares, puertos, infraestructura, ¿no? Y hasta la compra de activos estratégicos en sentido amplio, ¿no? Es decir, ahí es donde véngase para acá. América para los americanos, ¿no? Pero bueno, entre comillas, estadounidenses, que asume lo que, bueno, pues se conoció como el corolario de Theodore Roosevelt, ¿no? Que data de 1904, en donde pues prácticamente en este momento son los deseos, los sueños y estrategia de un imperio en decadencia, ¿no? Así es como ya lo titula el autor de este artículo. Y que obviamente, bueno, pues si hablamos de historia, poco después de esta declaratoria de Roosevelt, ¿no? Y su doctrina, pues de ahí pasó, ¿no? De América para los americanos, pues ya después Estados Unidos, fíjense, desde esa época intervino a favor de Venezuela contra potencias europeas de aquella época. Claro, ya después se volvió una Venezuela bastante afín y sometida, hasta que ya años más adelante pues ya llegaría la figura de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, también, bueno, pues aquí queríamos tocar el tema de pues lo que es el Destino Manifiesto, ¿no? En 1845, John O'Sullivan, un periodista estadounidense conservador, acuñó el término Destino Manifiesto para definir la gran visión de Estados Unidos de extenderse y poseer todo el continente que la providencia nos ha dado, así entre comillas. Poco después, el presidente James Polk, ¿no? De aquella época, emprendería la guerra contra México para ampliar el territorio estadounidense hasta el Océano Pacífico. Ya, bueno, nosotros los mexicanos conocemos bien esa historia. Y obviamente, pues, ellos se consideran, ¿no? El establishment, una nación ordenada por Dios, una misión divina universal para traer la libertad y la democracia. Entonces, queríamos tocar estos puntos que, bueno, pues consideramos fundamentales, que son la base del intervencionismo estadounidense, por lo menos del siglo pasado hasta nuestros días. Entonces, bueno, pues no podemos dejar de lado, ¿no? Las intervenciones que ha habido, por ejemplo, al menos de 1915 a 1990, pues en todo lo que ha sido Centroamérica, ¿no? América del Sur, ¿no? Con esa operación Cóndor, ¿no? En los 70s y 80s, una cosa anticomunista, como ellos lo mencionaban, y obviamente pues en el resto del mundo, ¿no? Somalia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Rusia y Ucrania, ¿no? Irán, Palestina, ¿no? Con Israel, Nigeria, incluso Bangladesh y Myanmar, y bueno, pues el caso de Taiwán, ¿no? Que ya también pues es esta cuestión con la parte de China. Pero bueno, pues el tiempo no nos alcanzó para más. Estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo, independientemente de lo que, bueno, pues se está hablando en este momento. Quisimos tocar estos puntos. Hay un plan, no es una ocurrencia, pero bueno, cuídense mucho, nos vemos y hasta la próxima.